aquí está la calma, pero aquí, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Yo tengo que unir esto con esto. Acá este es el cuerpo de mi predicación. Este pedazo es el cuerpo. Esto es el cuerpo. Este es mi problema, esta es la solución, pero ¿qué hay acá? ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí. Entonces, aquí es, ¿qué debo hacer? ¿Cierto? No, sí, ¿qué debo hacer? ¿Y cómo hacerlo? Porque a mí me pueden decir, recibe a Cristo, pero ¿cómo lo recibo? ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer y cómo hacerlo? Para pasar de esta crisis a esta calma. ¿Sí? Porque yo no puedo hacer esto. No, hay algo que debo hacer acá. ¿Sí? Y su merced lo utilizó muy bien en la introducción, que fue, papá mira de lejos, y lo que queremos con esta predicación es lograr algo, un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Que la gente tenga confianza en Dios, que dependa de Dios, que lo busque a Él en esos tiempos. ¿Sí? Entonces, que haya confianza, que haya fe, que haya esperanza, que haya seguridad. ¿Sí? Ahí le mete su merced todo esto. A esto es lo de acá a acá necesitamos que haya esto. ¿Pero en quién? En Cristo. ¿Listo? Acá su merced habló algo que no se puede utilizar. Aquí Alberito colocó algo que dice, ahí en un pedazo habló y dijo, a ti hermano, que eres la diferencia que hay entre un cristiano y en un no cristiano, ¿sí? En los tiempos de crisis. No se puede decir eso. ¿Por qué? Porque vamos a ofender a la persona que está allá. Entonces, la persona que no es cristiana, que es un invitado, ¿sabe qué va a decir? Entonces yo tengo que ser realmente, yo tengo que convertirme a esta religión para que Dios me ayude. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar en todo eso. Entonces, ¿cuál sería la palabra? Sé lo que su merced quiso dar a entender. Pero entonces, ¿qué se puede decir? Entonces se puede cambiar. ¿Cuál diferencia hay? ¿Sí? En una persona que tiene a Cristo en su corazón y otra que aún no le ha abierto su corazón a Él. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que una persona, a pesar de esa crisis, de ese momento, tiene confianza. ¿Recuerdan lo que dijimos al principio? Que el papá miraba al niño porque así está Dios en ese momento. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que saber que Dios, aunque estemos pasando esa tormenta, esa tempestad, ahí está Dios. Cuando yo tengo a Cristo en el corazón, yo, así pase lo que pase, yo tengo la confianza de que no estoy solo, no estoy sola. Tengo la fe de que esta tempestad va a ser pasajera. Tengo la esperanza que va a venir una calma, una tranquilidad en mi vida. Tengo la seguridad que así pase lo que pase, así mi barca se voltee, ahí está Dios como un salvavidas conmigo. ¿Por qué? Porque esa confianza, esa fe, esa esperanza y esa seguridad solamente la da Cristo. Por eso, mi amigo, que tú que has venido hoy y aún no has aceptado a Cristo, yo te invito a que toda esta seguridad, toda esta fe, la tengas en alguien que se llama Cristo. Con eso tú puedes resistir la crisis y tener esa calma que tanto has deseado. ¿Listo? Listo. Ya les prediqué. El luto, las situaciones, todo eso son ejemplos. No lo tomen como partes del bosquejo, sino son unos ejemplos que su merced da. Entonces, ¿qué puede ser una crisis? Un luto que estás pasando, o sea, tóquelo rápidamente. Un luto, una falta de empleo, una pérdida, sí, la pérdida del empleo, lo que su merced mencionó, esos son ejemplos, pero no los tome como partes de la predicación, sino aquí, le voy a colocar acá como ejemplos de crisis. ¿Listo, Alberito? Listo. Y la conclusión, me gustó la que hizo, pero añádale esta parte, porque estamos hablando de la tempestad a la calma. Si tú quieres tener una calma en medio de esa crisis que estás pasando, esa situación que tú tienes, yo te pido que invites a Cristo. Esta predicación me da a mí para que la gente reciba a Cristo. Así sean los mismos que estamos acá, porque los mismos discípulos, teniendo a Cristo ahí dentro de la barca, viendo lo que Él hacía, dudaron. Y tú que estás ahí sentado, tú que estás ahí sentada, puedes decir que crees en Cristo, que confías en Él, pero en el momento de crisis acudes a cualquiera. Yo te invito a que hagas esta oración y que de verdad recibas esa confianza, esa fe, esa esperanza, esa seguridad de que Cristo no te va a dejar solo. Y a ti, que tú que has venido por primera vez, te invito a que abras el corazón para que Cristo te lleve de la tempestad a la calma.
Tarararara. La canción. Sí, se reprende. ¿Listo? Correcto. Listo, Mari. ¿Ya les ha quedado más clarito a cada uno? ¿Sí? ¿El sermón? ¿Lo ven más clarito así? Como más estructuradito, como más sencillo. Listo. A ver. Puedes tener paz en la tormenta. Ahora sí que yo le envié otra. Listo. Que también es buenísima, que se llama, ya la envié, fue el equipo de alabanza. Aquí está, se llama. Ok, listo. ¿Esta se la envió? Y es antigua. Sí, pero... Listo. Ya no se la envía a Juan Carlos Arias. Claro, Que la van aprendiendo. La vamos a sacar. pero yo iba a hablar o sea, yo iba a utilizar Efesios del 13 al 18 y iba a hablar de El título, primero título. Y vamos. Título. cómo estás vestido. ¿Cómo estaban vestidos? ¿Yo? ¿Cómo estás vestido? Es una pregunta. ¿Cómo Sí, estás la vestido? armadura. ¿Cómo estás vestido? Claro, sí, porque como Aquí está la carta. Listo. Oye, tú, hermano, ¿cómo estás vestido? ¿Cómo están vestidos? Entonces, podemos ver que La cita básica es Efesios. Efesios 6, 6, 13 al 18. 13 al 18. Podemos ver que como seres humanos nosotros no podemos salir a la calle sin ropa. Tenemos que usar nuestra ropa. Y por lo menos existen varias maneras de vestirnos. Cuando vamos a la oficina usamos una ropa adecuada, vamos bien vestidos. Cuando vamos a la iglesia buscamos la manera de irnos bien elegantes. Igual los ciclistas necesitan una vestimenta diferente, protecciones y cosas para evitar la caída. Cuando accidente, bueno. En lo espiritual nosotros necesitamos una vestidura que nos da Dios. Y bueno, en esta noche quiero hablarles de eso, de la armadura de Dios. La armadura de Dios no es algo que ni usted ni yo necesitamos colocarnos para echar fuera demonios, sino que es como una forma de vida de nosotros los creyentes que hacemos como que dependemos de Dios, pues por medio de esa vestidura. Y bueno, ¿cómo, para empezarle a explicar qué es lo que quiere hablarnos Dios hoy, es de que cómo nos podemos preparar para ponernos esa vestidura, la vestidura espiritual? Por lo menos en Efesios habla de que tomemos toda la armadura. O sea, ahí dice, tomar toda la armadura. Es como una orden que nos da, en la palabra nos da una orden. También habla de que para que podáis resistir el día malo. Es una advertencia. La palabra ahí nos está advirtiendo. También dice que, y habiendo acabado todo, estar firme. Es una esperanza. O sea, si vivamos las dificultades y estemos pasando por eso, tenemos la esperanza de que Dios está con nosotros y todo eso se va a pasar, pues. También es lo importante, ¿cuál es esa vestidura que necesitamos? ¿Qué vestidura necesitamos? Por lo menos, ¿cuál es la armadura de Dios? Hay varias, está el cinturón, que es ceñido vuestros lomos con la verdad. Nosotros como cristianos, Tranquila. por lo menos todo cristiano que desea ganar la batalla contra el enemigo debe de comenzar con la verdad. La verdad en Cristo. La verdad es la base principal del creyente. La coraza es vestido con la coraza de justicia. Uno de los requisitos más importantes para nosotros como creyentes es la justicia. Justicia es el símbolo de seguridad de vida que está sobre el corazón y sobre nuestro corazón. También habla del calzado.
En primer lugar, el calzado es un símbolo de firmeza espiritual. En esos tiempos de antes se usaba el calzado, dice que traía como una protección, algo que impedía que el soldado se cayera. Eso en lo espiritual, cuando nos colocamos el calzado, evitamos que nos debilitemos espiritualmente, pues, algo así. Y el escudo es el escudo de la fe. O sea, la fe es un arma de defensa y protección para el creyente. O sea, nosotros sin fe no agradamos a Dios. Sin fe no vamos a llegar a ningún lado, porque siempre vamos a no tener esa confianza en Dios, pues siempre vamos a creer que nunca vamos a lograr nada, porque sin fe no hay, es una obra muerta, algo así. Y algo muy importante es el yelmo, que es el casco que nos colocamos espiritualmente. Eso es algo que nosotros usamos para protegernos nuestra mente, porque el diablo siempre nos utiliza, o sea, el diablo siempre por donde nos ataca, por nuestra mente. O sea, siempre nos manda dardos y nos dice que, por lo menos yo he visto en un hermano eso de que él siempre se recuerda que él es pecador, que hacía esto y que hacía lo otro. Entonces yo le decía, ya nosotros somos salvos, ya usted no tiene por qué dejarse meter esas cosas del enemigo. Entonces le decía, siempre tenemos que cubrir nuestra mente y decirle a Dios que selle nuestros oídos al no escuchar la palabra, la voz del enemigo. Guardarnos de eso. Y bueno, uno de los más importantes es tomar la espada, que es la palabra de Dios. Nosotros por medio de la palabra, nosotros nos podemos defender del enemigo. Podemos siempre estar preparados para cuando vengan todos esos dardos del enemigo. Por medio de la palabra nosotros nos defendemos. Porque allá hay mucha, en la palabra encontramos cómo defendernos de los dardos del enemigo. Y bueno, como conclusión, yo tomé la base del versículo 18, que habla de la oración y la vigilancia. O sea, es muy importante si nosotros oramos. En la palabra dice que oremos en todo tiempo. Y que siempre, que nosotros estamos llamados para orar sin cesar. Si nosotros siempre estamos orando y velando, siempre vamos a saber cuando el enemigo quiere atacarnos. Y vamos a estar preparados para defendernos del ataque del enemigo. Listo. Listo, vamos a este tema es un tema que es fuerte. Es fuerte y este es un sermón textual. Recordemos que el sermón textual es que se coge todo un versículo nuestro y de ahí no se sale. Listo, mi Mari. Yo le cambiaría el título. Le aconsejo que lo cambie. Porque cómo estás vestido, o sea, no es algo concreto. No es algo que me abra a mí como el panorama de algo interesante. ¿Sí? Ahorita miramos esa partecita. La introducción. Algo que es muy bueno y recomendable para este tipo de predicación y sobre ese tema. Este tema es netamente espiritual. O sea, aquí su merced se está metiendo en una parte espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en esta parte algo que su merced pasó por alto. Y dice acá, finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. ¿Sí? El poder de Dios es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da fortaleza, ¿cierto? Dice, protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios, ¿sí? Entonces, Dios nos da una protección, pero nuestra lucha es con el diablo. Aquí es solamente tema únicamente espiritual, que lo asimilamos con nuestro cuerpo porque habla del casco, habla del cinto, habla del escudo y lo asimilamos, por ejemplo, acá como lo hizo José la vez pasada, como con un soldado romano. La ilustración debería ser más profunda, es decir, puede traer una diapositiva en el video bien
mirando un soldado romano y diciéndoles, mire, este soldado necesita protección por esto, por esto, por esto. ¿Mm? Acá positivo. exacto, más ilustrativo. Entonces, cuando uno ve un soldado así, con casco, ve con ¿cómo se llama esto? Yelmo. El yelmo, lo ve acá con un cinto, lo ve cubierto sus pies, lo ve con el escudo y una espada, uno ya se imagina un guerrero. Entonces, esta predicación nos lleva a ser guerreros. Exacto, la coraza. Entonces, esta predicación nos lleva espiritualmente a convertirnos en guerreros. Porque si me está hablando de toda esa vestidura y habla de una armadura, es porque nos está comparando a nosotros como unos soldados, como unos guerreros espirituales. Entonces, hay un elemento especial para cada parte de nuestro cuerpo. Entonces, sería bueno que su merced hiciera la ilustración con un tipo de eso, ¿sí? Y apuntar que somos. Por eso, esta parte, como es tan netamente espiritual, entonces, por ejemplo, el título se podría cambiar. Si su merced se siente cómoda con eso, perfecto. Pero a mí como receptora de la palabra y veo un guerrero, ¿cómo estás vestido? No. Pero si me hablan a mí, vístete como un guerrero o ponte el traje de guerra, ¿cierto? Entonces ya a mí como que me habla, algo que hable de guerra o de guerrero, a mí me habla como de que, wow, esto está como chévere. Porque uno espiritualmente le gusta guerrear, ¿sí? Y al que no, al que está tibio, se pone pilas o se lo lleva al SATA, ¿sí? Entonces, el título tiene que tener algo de guerra o guerrero, ¿sí? Porque es que está haciendo una descripción de toda una armadura, ¿sí? Entonces, si yo soy nuevecita, y tenemos que pensar en ellos, si yo soy nuevecita, ¿cómo estás vestido? Yo, uno inmediatamente sabe qué piensa, yo me vine en minifalda. Eso me están echando un vainazo, ¿sí? Me están echando un vainazo porque yo me vine en mini. Entonces, hay que pensar como los nuevecitos. Hay que pensar como ellos pensarían. Como si yo estuviese de este lado y me fueran a predicar. ¿De acuerdo, mi marido? Entonces, aquí se lo coloco. ¿Por qué es netamente espiritual? Porque primeramente habla de protegernos contra los engaños del diablo con toda la armadura que Dios nos ha dado. Es decir, que la armadura no es solamente para unos, la armadura es para todos. Lo que pasa es que pocos se la quieren poner. Entonces, la introducción podría ser una historia de guerra o de esos tiempos antiguos, o la imagen. Yo lo coloqué así porque en sí no sabía cómo iba a empezar. Listo, no, tranquila, se Porque trata yo de lo había eso. hecho aquí así diferente, pasa que después lo hice así. O sea, yo coloqué fue esta parte, o sea, hice otra parte. Ahí, ¿qué dice? Resumido. Sí, resumido porque también. La armadura de Dios no es algo que usted y yo podamos antes de echar fuera, que usted y yo nos ponemos antes de echar fuera un demonio. Es una forma de vida que caracteriza a aquellos que viven sus vidas de acuerdo a la instrucción divina, quienes dependen de Dios y no de ellos para el diario vivir. La lucha del cristiano contra las fuerzas de la maldad, del maligno, no ocurren de una sección de exorcismo, ocurren cada día y cada momento que salimos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El cristiano que conoce su posición y su batalla no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel. Está en lenguas este pedazo. En la batalla, no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Correcto, esa es la introducción. Entonces, esa puede ser, pero más cortica, ¿sí? Entonces, eso. El cuerpo de la predicación, su merced lee todo esto, perfecto. Pero tiene que explicar antes, dentro del cuerpo tiene que explicar por qué yo debo tener la armadura de Dios, por qué la debo tener. Porque es que yo tengo que saber por qué y para qué. Siempre tiene que haber eso. ¿Por qué yo debo tener la armadura de Dios? Entonces aquí claritamente, como es una parte textual, el mismo texto la lleva su merced.
Dice el verso 12, nuestra lucha no es contra seres humanos. Entonces, ¿por qué yo debo tener la armadura de Dios? Porque mi lucha diariamente no es con mi esposo que llega a decirme cosas feas, no es contra el vecino, no es ahí empezamos a decir eso, porque no es contra ellos, nuestra lucha es contra lo que los está utilizando a ellos. Y aquí dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo, o sea, ángeles caídos. Entonces, ¿por qué debo tener la armadura de Dios? Porque mi lucha no es carnal, mi lucha, ahí su merced los va a llevar. Este tema lo lleva a ser guerrero espiritualmente. ¿Por qué debo tener la armadura que Dios me está ofreciendo a mí? Entonces, ¿por qué a veces las personas se ponen a pelear de boca a boca con cada uno? Porque no entienden que la lucha no es contra el ser humano, sino contra lo que hay dentro de ellos. Entonces, vamos a ser más sabios, nos vamos a poner la armadura que protege cada parte de nuestro cuerpo y lo vamos a explicar más adelante. Pero este versículo es clave. ¿Y para qué usarla? Para tener fuerza, poder, valentía, para poder derribar esas fuerzas que hay, porque nuestro Cristo es más fuerte. Entonces, aquí dice, ¿por qué debemos usarlo en cada parte? Entonces ya empieza a desglosarlo. Entonces acá dice el cinturón de verdad. Entonces ya empieza a desmenuzar partecita por partecita. Y espiritualmente, ¿qué significa esto? Espiritualmente. Físicamente, un cinturón de verdad. ¿Dónde se pone usted el cinturón? ¿En la cabeza, en el brazo? No, acá. ¿Por qué se lo pone uno acá? Porque es la mitad de nuestro ser. La cintura, el ombligo es la mitad de nuestro ser. Y dice la Escritura que el Espíritu de Dios mora en nuestro interior, en lo profundo de nuestras entrañas. Entonces la verdad siempre tiene que estar atada a lo profundo de mi ser. Entonces tengo que hablarlo, ver la verdad, gústele a quien le guste. Entonces, espiritualmente. ¿Por qué utilizar la coraza de justicia? Entonces, por esto. ¿Por qué utilizar el calzado? Por esto. Y va desmenuzando todo, literalmente. Y cierra, entonces, para esto que dice que para que nos mantengamos firmes. Entonces, ¿para qué tenemos que hacer todo eso? Para mantenernos firmes. Se usa el 18 que habla de oración y velar. Exacto, para mantenernos firmes. ¿Cómo nos ayudamos a mantener firmes? Con la oración, con etc, todo eso. Y la conclusión, entonces con la conclusión, su merced dice, ¿cuántos de los que estamos acá queremos agarrar esa armadura? Yo. Entonces nos la vamos a poner hoy. Este tema, su merced no lo puede terminar. Hermanos míos, guardemos nuestro corazón y pongámonos la armadura. Aleluya. Este tema lo termina su merced en guerra espiritual, porque está hablando de un guerrero. Entonces puede colocar, Jehová es mi guerrero. Oh, vamos a ver, iglesia, ponte el casco, ponte el yelmo, ponte los zapatos, toma el escudo, toma la espada y empieza a luchar espiritualmente contra esas cosas, esos demonios, esas huestes, esos principales que está dentro de la persona que te hace daño. Luchas contra eso, no contra la persona, porque Dios te habla por ¡ya! Amén. ¿Te quedó fácil? Un consejo, Mari, no utilizar la palabra algo así. No. Todo el tiempo la utilizaste. El casco es tal cosa, algo así. Sin nada. El cinturón es No, tal es cosa. porque tiene que estar segura. O algo así parecido. Exacto. Porque Tati. que maracucho. Y Juan Carlos cuando va a hablar del cinturón, habla de la faja. Eso es lo que quiero ver con Baja de la fe. no sé cómo empezar. La faja de la fe. ¿Cómo empiezo yo a desglosarlo? Sí, correcto. Mira, ahí se lo coloqué. Ahí está todo organizadito. Imposible. Porque yo lo leí, pues, pero no. No, su merced así, Pensé que había mire. que ponerlo y se Por lo eso, hubiese leído por bien, eso. pero no. Mire, Mari, aquí se lo coloqué. Entonces, el título debe cambiar. Entonces, el título tiene que llevar algo de guerra o guerrero. La introducción, entonces, puede ser lo del, ¿cómo se llama? Del soldado. El soldado Ryan, patas. La historia. ¡Ay, el presente! El soldado patasco. Ah, patas crisis. Entonces, un soldado
Y lo puede hacer con una diapositiva en Videobeam. Le dice a Lea que le ayuda, su merced busca la diapositiva en Videobeam. Soldado Guerrero, y ahí le aparece todo. Yo tengo en mi computadora un guerrero que Exacto. trae todas las partes de Exacto. Eso, ese lo utiliza. Entonces uno se dice, mire, ¿qué imagen hay acá? Entonces, hay un soldado. ¿Y un soldado qué? ¿Actúa en qué? En la guerra. Entonces, por eso mi tema se trata y vamos a ver cómo se protege un soldado espiritualmente. Todo lo tiene que llevar espiritualmente. Entonces ya empieza a desmenuzar la introducción. ¿Por qué tener la armadura de Dios? Está en el versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, y ahí lo coloca. Y su merced lo explica. ¿Sí? No es, le vuelvo a decir, no es lo que está en las personas, sino lo que hay dentro de ellos. ¿Para qué debo usar la armadura? ¿Para qué? Para defenderme de los ataques de Satanás, para poder estar firmes, para resistir, Y ahí empieza a explicar. Y empieza acá con el cinturón de verdad. ¿Para qué sirve el cinturón físicamente? Para amarrarse bien los pantalones, para esto, para formar la cintura. Espiritualmente, ¿por qué? Porque nosotros siempre tenemos que estar ceñidos al espíritu de verdad. ¿Sí? Entonces el espíritu de verdad, hablar siempre con la verdad. ¿Por qué tener el yelmo? Y ahí empieza a explicar uno por uno. ¿Sí? Y acá, esta parte, ¿para qué debemos utilizar todo esto? Para estar firmes. ¿Cómo lo podemos hacer? Orando, intercediendo. Toda la cita bíblica le va a llevar a su merced a todo este bosqueo. Y la conclusión es la guerra espiritual. ¿Listo? ¿Sí o no? Te vienes con el uniforme ese de Cristo a la cruz. ¿No? ¿Ustedes me entendieron esta parte? Sí. Maris, tú eres muy inteligente. Igual Y acá. termina con una guerra. Está grabado para que lo O recuerdes. Y lo pase. puede utilizar algo literal y algo espiritual. Listo. Se trae Tatis. el vestuario a la cruz. Vamos a la cruz. Es que Apenas voy a tenemos. usar un video, entonces necesito que me regalen ahí los porque como somos poquitos, lo vamos a mostrar desde el celular. Ay, de Yurema No, el de Yurema y el de Jenny lo explican ellas mismas. Ah, sí, ¿Listo? pero no tengo nombre. Solo para el video. Buenas noches, mis hermanos, Dios los bendiga. Bienvenida. Quiero mostrarles un video cortico porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante en nuestras vidas. El tema y la predicación de esta noche se llama Gestando Milagros, Gestando Imposibles, Dando a Luz Milagros. Entonces quiero que vean esto y ya. De un bebé creciendo en el vientre. Cuando el hombre eyacula dentro del cuerpo femenino, viajan hasta 500 millones de espermatozoides, pero solo uno de ellos sobrevivirá a un largo y difícil viaje, logrando entrar al óvulo. El espermatozoide y el óvulo se fusionan, surge una nueva vida y se forma el cigoto. Esta es la hora cero. 4 horas después, el cigoto se divide en 2 células 4 horas después. Al 5.º día, este conjunto se desplaza hasta la matriz, que lo protegerá y lo verá crecer por las próximas 40 semanas. Semana 5. Los vasos sanguíneos del pequeño ser se desarrollan y ocurre lo extraordinario. Su corazón comienza a latir. Es tan pequeño como una semilla de ajonjolí. Semana 9. Puede estirarse y moverse. Su madre podría no sentirlo, pero él percibe todas sus emociones. Sus órganos y cerebro se están desarrollando. Semana 12. Su piel es delgada, casi transparente. Sus órganos comienzan a funcionar. Puede girar, flotar y empujar. Apenas mide 8 centímetros, pero está completamente formado. Semana 16. El bebé ahora mide unos 11 centímetros desde la cabeza hasta su cadera. Su cabeza es más recta y aunque sus párpados están cerrados, sus ojos se mueven. Semana 20. Ahora, el bebé se chupa el dedo, toca su cara y sus movimientos son más rápidos. Mide cerca de 25 centímetros desde la cabeza hasta los dedos de sus pies. Ahora traga más líquido de la bolsa en la que se encuentra, mismo que le ayuda a que su sistema digestivo comience a trabajar. Semana 24. Sigue perfeccionando el funcionamiento de sus órganos, como por ejemplo los pulmones y el cerebro. Ahora puede escuchar los ruidos del exterior, así
está desarrollando billones de neuronas en su pequeño cerebrito. El bebé ya puede abrir sus ojos y distinguir la luz. Su esqueleto se endurece poco a poco y continúa ganando peso, fortaleciéndose para el gran día de su nacimiento. Semana 32. Algunos bebés ya tienen cabello, además de un fino vello por todo su cuerpo. Su piel se está poniendo suave y lisa. El bebé ocupa todo el espacio en el vientre. Semana 36. El bebé mide 48 centímetros y pesa 2 kilos 800 gramos aproximadamente. Lo más probable es que ya esté posicionando con la cabeza hacia abajo, que es la posición para nacer. Semana 40. El bebé pesa unos 3 kilos 200 gramos. Mide cerca de 51 centímetros y podría nacer en esta semana o disfrutar de la paz del vientre hasta la semana 42, por lo cual no debes preocuparte. Bienvenido al mundo, bebé. Soy Romina Valdés. Gracias. Bueno, entonces la predicación se llama Gestando Imposibles, dando a luz milagros. Yo quiero que todos nosotros nos demos cuenta de esto. Nosotros somos un milagro y en algún momento fuimos un imposible. Voy a leerles una cita bíblica que está en Eclesiastés 11:5 que dice así: así como no puedes entender el rumbo que toma el viento ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien es quien hace todas las cosas posibles. ¿Quién es quien hace todas las cosas posibles? Dios. Nosotros como seres humanos siempre tendremos cosas que para nosotros humanamente son imposibles. Pero yo esta noche quiero decirles a cada uno de ustedes, nosotros somos ese cuerpo, ese motor que Dios utiliza para gestar milagros. ¿Qué es una gestación? Una gestación es un proceso que permite desarrollar algo y nos lleva a dar a luz algo. Yo quiero que tú pienses en esta noche, ¿qué es eso imposible para ti? ¿Qué son esas cosas que a veces están en nuestra mente y que para nosotros son imposibles? Y que te veas hoy como esa incubadora. Tú eres esa incubadora que Dios decidió tomar, que Dios decidió poner y gestar en ti ese imposible. Lo leemos acá. ¿Cómo? No lo sabemos, lo dice la palabra en Eclesiastés. ¿Cómo sabes cómo? Esto es un milagro, ver cómo un bebé puede durar tanto tiempo en el estómago, tomar agua, estar prácticamente debajo de una piscina por meses y sobrevivir. Nosotros ahorita ya después de haber dado a luz, después de estar en este mundo, nos damos cuenta que no podemos respirar por mucho tiempo debajo del agua, pero Dios permite esas cosas y hace esos milagros. Dios es quien pone esos imposibles en ti, en tu vientre, porque tú eres un gestador de imposibles. Aunque no lo entiendas, aunque no sepas el cómo, Dios es quien hace todas las cosas. Y tú eres el canal para que Dios haga una realidad sus sueños aquí en la tierra. Y les voy a decir por qué. Por una frase que me impactó mucho, que yo espero que les haya impactado mucho a ustedes. Y es porque Dios quiere lucirse. Porque Dios quiere mostrar su gloria a través de cada uno de nosotros aquí en la tierra. Pero, ¿saben? También hay algo que nosotros debemos hacer. Hay dos cosas muy importantes que nosotros debemos hacer. Dios hace su parte y Él lo hace todo aunque nosotros no lo entendamos. Pero nosotros debemos hacer dos cosas. La primera la encontramos en Marcos 9:23 y dice así: ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible para el que cree. ¿Qué debes hacer tú? Creer. ¿Qué es creer? Tener la convicción y la seguridad plena que lo que Dios te dijo, que lo que Dios puso en ti, de lo que tú estás gestando, va a llegar a ser una realidad y se va a dar a luz. Lo que Dios puso en tu corazón es una orden dada directamente del cielo, que va a dar luz aquí en la tierra. Y tú no necesitas entender cómo, solo necesitas ¿qué? Creer. No necesitas saber cuándo, solo necesitas ¿qué? Creer. No le preguntes a Dios si puede, porque Él puede, pero tú necesitas creer. Y lo segundo lo encontramos en Mateo 17:20, que dice: ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña: muévete de aquí hasta allá,
y la montaña se movería y nada sería imposible. ¿Qué necesitamos tener? La fe, pero la fe que suficiente para poder dar a luz ese milagro. ¿Cuál es la fe suficiente para poder dar a luz ese milagro? La fe suficiente, tan suficiente como un granito de mostaza. Es lo único que el Señor nos pide. Tengan la fe suficiente. Crean y tengan la fe suficiente para que eso se pueda dar a luz tu milagro. ¿Sabe por qué hay muchos milagros que no se han dado en nuestras vidas? Porque hay muchos imposibles que aún siguen siendo imposibles, porque nosotros no tenemos la fe suficiente para poder dar a luz eso. Y necesitamos tener la fe suficiente. Dios hablaba en mi vida de una manera muy especial cuando yo hacía esta palabra, porque en este momento yo veo muchas cosas imposibles para mí. Pero Él me hablaba de esto. Ten fe y cree. Y yo te digo hoy, tú eres un milagro. ¿Ahora qué milagro esperas? Gesta tu imposible, fórmalo y da a luz un milagro. Cree y ten la fe suficiente para hacerlo una realidad. Que los imposibles que hay en tu vida se conviertan en milagros. Que todos los imposibles que hay en nuestra vida se conviertan en milagros. Y les tengo una noticia que de pronto no les va a gustar mucho. Toda la vida vamos a tener imposibles. Y espero que de aquí a que partamos de este mundo, la mayoría de esos imposibles se hayan vuelto milagros acá en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios quiere lucirse con nosotros y mostrar su gloria a través de nosotros. Amén. 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 Apenas. Listo, Tatis. Muy bueno el bosquejo como el de todos. Entonces, el título, perfecto, gestando imposibles, dando a luz milagros. ¿Sí? Me pone a mí como, aunque puede parecer largo, y pueden utilizar un título largo, pero tiene que ser que me tenga a mí la expectativa. Gestando imposibles, dando a luz milagros. Perfecto, me gusta el título. La introducción, perfecta. Para el título, por ejemplo, un video, me gusta porque duró como 2 minutos algo, casi 3 minutos, perfecto, apenas el tiempo, porque no se hace muy largo y es contundente. ¿Sí? Habla de un milagro, del milagro de la vida. Eso que hace conmueve a la persona. Eso que hace que se valore a sí mismo. Eso que hace que aunque esté allá oculto el milagro, gestándose ese milagro tan grande, ese bebé, y que a veces, como dice el video, la mamá ni siquiera lo sienta, ahí está, ¿sí? Y mientras el tiempo que la mamá lo tenga ahí, se va formando, se está haciendo, ¿sí? Entonces, esa parte me pareció perfecta la ilustración para este bosquejo. La cita bíblica de Eclesiastés, ¿qué? Perdón. 11:5. 11:5. Listo. Entonces, me gustó la definición de términos porque dijiste gestando, ¿no? Que era gestar, ¿cierto? ¿Y qué dijiste de gestar? Que era un proceso. Era un proceso, ¿cierto? Entonces, ahora aquí a mí me surgen 2 preguntas. O sea, todo eso está bien, pero a mí me surgen 2 preguntas. ¿Cómo se gestan los imposibles? O sea, que sea más claro. ¿Y cómo damos a luz? Sí, lo hice así por el tiempo, pero sí. Listo. Son 2 puntos claves que se tienen que tener en cuenta en este bosquejo. ¿Listo? Entonces, tú dijiste muchas cosas ahí y buenas, ¿sí? Yo sé que por el tiempo, por la carrera, a muchos de pronto se les... Y uno dice, pero si eso yo lo tenía, eso sí, como Mari, como algunos, no leí, José decía, pero es importante que así sea la premura del tiempo, pero tenemos que dejar plasmado algo bien bueno porque tenemos que hacer buenos bosquejos. ¿Listo? Entonces, aquí listo. Entonces, el título, entonces perfecto. La introducción, muy buena. Mari también puede utilizar incluso eso, buscar un video sobre cómo colocar la armadura y entonces se puede hacer algo movible, un muñequito o mira el caso. Exacto. La introducción del video está bueno. ¿Listo? Entonces acá, aquí su merced leyó acá Marcos 9:23, ¿cierto? Entonces aquí en el cuerpo
debe hacer dos cosas. Primero, vamos a ver cómo se gesta un milagro dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Para que haya, como estamos hablando y estamos tomando como ejemplo base, el bebé, ¿sí? Cómo se gesta una vida humana es igual. Entonces, ¿cómo se gesta? ¿Cierto? Entonces vamos a ver dos partes. Primero, entonces colocas así, ¿cómo se gesta un milagro? Entonces, la definición. La definición de gestar, ¿sí? Entonces, para que haya una gestación, ¿cierto? Tiene que haber dos componentes. Dos componentes. O sea, todo lo que ustedes hicieron está muy bien, pero yo quiero que lo resuman, ¿sí? Y que sea más sencillo para el que está de este lado. Siempre piensen eso. No se hagan, perdónenme, esto es para todos, no nos hagamos una bola de tantas cosas, porque a veces hablamos mucho, pero tenemos que llegar a algo concreto. Por eso se utiliza un bosquejo. Todo lo que han dicho está bien, pero si ve que si hacemos un bosquejo así queda más estructurado, más conciso, hablamos de lo que queremos. Entonces, ¿cómo se gesta? ¿Qué es gestar? ¿Listo? Y para gestar se necesitan dos componentes, ¿cierto? Primero, el ente receptivo, pero no lo digamos ente receptivo, sino en este caso la mamita, ¿sí? Un óvulo, digámoslo así, se necesita en la parte humana porque utilizaste esa parte, entonces te puedes agarrar de ahí. Entonces, un óvulo y una semilla, que viene a ser ¿qué? El esperma. ¿Sí? Hay dos componentes. Entonces, ¿qué pasa? En la parte espiritual, ¿quién sería el óvulo? Nosotros, que somos los que vamos a recibir una semilla, ¿cierto? Entonces, en esta parte, ¿qué sería? Si quieres llamarlo, pues, hablándolo literalmente como son las palabras. Entonces, el esperma, la palabra. Exacto. Entonces, el óvulo seríamos nosotros, el ser humano. Es decir, tú eres el óvulo en esta parte. Tú eres quien recibe. Si no hay óvulo, puede haber semilla, pero si no hay donde se reciba esa semilla, no va a haber vida. Y estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de gestar lo imposible. Si tú quieres que en ti se geste, se produzca, empiece a haber un nacimiento, algo especial, tienes que recibirlo. Tienes que estar preparado para recibir esto. O sea, tú eres la parte humana. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. ¿Cuál es la semilla? Dice la palabra del Señor que si tuvieses fe como un granito de mostaza, todo sería posible. ¿Cuál es la semilla? La fe que tú vas a recibir. Un imposible se recibe cuando hay fe. Si no hay fe, no hay nada. Entonces, yo estoy dispuesto a recibir algo imposible. No puedo hacer algo. Y tienes que mirar y definir qué es imposible. ¿Sí? Entonces, para yo recibir algo imposible, tengo que yo estar dispuesto. O sea, yo soy el canal, la incubadora, digámoslo así, de eso imposible. Pero a mí debe llevarme una semilla. Y la palabra habla de una semilla, que es que la fe. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Si yo recibo con fe lo que Dios me está diciendo a través de su palabra, a través de una enseñanza, a través de una prédica, a través de una canción, a través de su voz audible, yo de una vez quedo ya embarazada de ese imposible. No lo siento como el bebé, no lo veo como el bebé, pero está ahí. Y entonces cuando esto sucede, ¿sí? Entonces ya tú empiezas a hablar sobre esta parte de la gestación, ¿sí? El bebé no nace inmediatamente, se necesita un tiempo. Porque nos dimos cuenta en el video que el bebé a una semana tenía tal, a las 12 incluso su piel era transparente. Si un doctor saca al bebé antes de tiempo, lo mata, porque no está preparado. Así pasa con el imposible que está gestándose en ti. Si tú lo sacas antes, lo abortas. ¿Y cómo se saca esa gestación de ti? Cuando tú crees en tu mente que eso es mentira. Porque no lo ves, porque no lo sientes, porque no lo palpas, pero Dios te dice que ahí está sembrado lo imposible a través de la fe. Si tú tienes fe, ya estás preparado, ya tienes una gestación dentro. No sé de cuánto, de años, de meses, de días, de segundos, pero ya tienes gestación. Dice ahí que al minuto, cuando ya llega ahí, ya empieza
a reproducirse a los 4 minutos, 4 horas. 4 horas. 4 horas ya está así. El corazón es lo El primero. corazón. Entonces, ¿hace cuánto recibiste esa palabra de fe? ¿Sí? Entonces, tanto, se está gestando. Es que no puede salir antes de tiempo porque se aborta. Entonces lo coges por ese camino. Y segundo, ¿cómo lo damos a luz? Creciendo y teniendo fe. Exacto. Porque es que ahí no se puede quedar solamente en estar ahí. ¿Cómo lo damos a luz? Cuidándolo. ¿Cómo yo cuido eso? Hablando bien. Porque si yo digo, sí, yo sé que estoy gestando algo imposible de parte de Dios porque recibí la semilla, yo soy el ente receptor y yo lo tengo ahí, pero no, pues esto ya como que no se ve nada. ¿Qué estoy haciendo? No estoy alimentando eso, lo estoy abortando poco a poco. Estoy desangrando eso que sembró Dios en algún momento porque tuve fe. Pero no es tanto gestarlo. ¿Saben cuál es lo tremendo acá? Parirlo, darlo a luz, porque eso es lo que duele. Te metes por ese lado. Entonces, cuidándolo, alimentando. ¿Cómo lo alimentas? Con la palabra, con diciéndote, sí, Dios me dio una palabra, Dios me habló, yo la creo, ¿sí? Teniendo la fuerza para darlo y parir el milagro. Porque llegarán muchos abortivos para esa gestación que tú tienes. Entonces ya metes toda esta parte, puedes incluso meter otra cita bíblica, porque aquí puedes meter incluso, volver a la cita bíblica de Eclesiastés 11:5. Vuelves a esa cita bíblica. Vuelves así. ¿Cómo lo das a luz? Y conclusión. Entonces cierras con lo que tú dijiste, que me parece una buena conclusión. ¿Listo? Pastora, una pregunta. O sea, yo lo hice así por el tiempo, ¿sí? Porque sé que es un tema que ahonda para muchas cosas más, como dice su merced, porque ahonda para hablar de cómo se gesta, de cómo se da luz, de cosas muy pausadas dentro del video que dan apertura a la predicación, ¿sí? Cuando yo me meto a estos temas, como tú me dices, no, o sea, yo sí la quiero hacer así, pero esto me da para una predicación de 40 minutos. Sí, si yo pero la puedes hacer, no. Tú la puedes hacer exactamente como yo te la dije. ¿Cuáles son los componentes? Vas al punto. O sea, todas las predicaciones que yo les corregí dan para 10 minutos, para 7 minutos o para 1 hora. Claro. Pero que no quiero es que de pronto me queden más dirección. temas abiertos No, y que queden inconclusos. no, porque tú no vas a... Aquí quedó un tema abierto. Cuando yo les dije así, quedó algún tema abierto. O sea, ¿ustedes entendieron esta parte? ¿Sí? Y yo no me demoré 10 minutos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque tú vas a poner el video, vas a leer la cita bíblica y simplemente vas a tocar 2 temas. No vas a ahondar, simplemente. ¿Cómo se gesta? Se necesitan 2 componentes para que haya una gestación. Un óvulo y una semilla o un espermatozoide, como lo vimos en el video. ¿Quién es el óvulo en esta casa? En este caso, cada uno de nosotros. Porque si no hay un óvulo, no hay quien reciba la semilla, no hay vida. ¿Estás dispuesto a ser esa persona que reciba la palabra? Sí, claro, estamos dispuestos. Exacto. Entonces vas a recibir la semilla. ¿Cuál es la semilla? Ya tenemos un componente, que eres tú, que eres el óvulo. Ahora, ¿qué vamos a tener? Una semilla. Y dice la Escritura que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, podríamos decirle a cualquier cosa y hablar de los imposibles, ¿sí? Entonces, si tú estás dispuesto, la semilla, ¿cuál es? La palabra, la fe que se va a sembrar en ti, teniendo la seguridad que lo que Dios te está diciendo a través de esta predicación, a través de la cita bíblica, se va a hacer. Listo. Tenemos ahora, ¿cómo vamos a dar a luz? Cuidándolo, como vimos en el video. Tú vas a cuidar ese bebé que tienes ahí. Ese imposible lo vamos a llamar. No bebé, sino imposible. ¿Cómo lo cuidas? Tomando palabra. ¿Cómo lo cuidas? Alimentándote diariamente de eso. Diciendo que sí lo vas a recibir porque la palabra te la dio fue Dios, no el hombre. Dice Eclesiastés, otra vez vuelves a leer. ¿Estás dispuesto a creer esto? ¿Cuánto se demora uno? Ya si tú lo quieres ahondar, ya pues hablas de, o sea, ya más profundo. Entonces ya empiezas a hablar de más definiciones, cuánto se tarda eso y todo eso. Pero eso depende del predicador que tenga la capacidad de hacer. El tema de Alberito, el tema de Mari, el tema de José, el tema de Moni, dan para ahondarse en todo lo que quieran.
Pero si lo toman tal como está, lo predican en 10 minutos y lo pueden predicar en 45 y en 1 hora. Incluso este tema lo puedes tomar para una conferencia. Eso depende de ti. Juan. Una pregunta, porque como le pasó al Tata, me ha pasado a ti también, ¿cómo se maneja cuando de pronto de verdad uno le toca el tema que uno está hablando, o le pueden dar muchas ganas de llorar y uno no puede parar, o le da muchas ganas de reírse, como la vez? Hay o sea, ¿cómo se maneja esa parte? ¿Sigue, si le da, le dio y ya? No, se sigue. Se sigue porque ya. ese es un momento en que No hay que la detener. predicación, esta predicación, le está hablando a ella. Esto que ella escribió, lo escribió por un momento que ella está pasando. Sí, claro. Entonces toca todas sus emociones y al ella predicarlo, Dios le está hablando a ella. Eres tú quien debes cuidar ese milagro que estás queriendo recibir. Tú tienes que cuidarlo. Tú no lo estás cuidando. Ya recibiste palabra, ya Dios te ha hablado, tú misma dijiste, Dios me ha hablado. Entonces, ¿qué te pasa? Estás gestando ahí el imposible, pero no lo estás dando a luz, porque no lo estás alimentando, en tu mente vienen dardos donde le dicen a uno, eso no es cierto. Mira tu situación, mira lo que estás viviendo, eso no es una realidad, eso es mentira. ¿De dónde va a salir tal cosa? Y sobre todo en el área económica. ¿Será que te van a regalar? ¿Será que...? ¿De dónde? El diablo te mete eso en la mente. Pero es que si ya tú fuiste ese óvulo y ya recibiste la palabra de fe, ¿por qué lo vas a abortar? A veces ni la gente le hace abortar a uno eso. Uno mismo es un ente abortivo por su incredulidad. Es precisamente a ese extremo, a ese límite donde Dios nos quiere llevar. Abraham lo llevó al extremo. Con el cuchillo no aparecía nadie. Y cuando iba acá, alto. Al extremo nos lleva a Dios. Al extremo nos hace a Dios. Es que lo imposible no aparece de eso. Creer en un imposible es para verdad gente de fe. Y Dios te está probando en eso. Te lo digo, Tatis, Dios te está probando en la fe. Porque tú tienes fe para otros menos para ti. Y esta predicación, Dios te la dio para hablarte a ti. Por eso es que uno llora. Por eso es que si es otra situación, uno ríe. Porque Dios nos está hablando. Por eso se necesitan dos componentes. Humano y el divino. Y yo les digo ahorita a ustedes con base en esta prédica. Si nosotros estamos de verdad creyendo en un milagro, no lo podemos abortar. Veamos y pasemos lo que pasemos. Si Dios nos dio esa palabra, nos dio esa semilla, creámoslo. Creámoslo porque, yo no sé, perdón, va a sonar horrible, no sé cuántos regueros de sangre, de abortos espirituales hemos tenido cada uno de nosotros. Y Dios diciendo, oye, abortaste algo que era mío. Y le pedimos cada ratico, otro milagro. Dios dice, pero si no eres capaz, mira todos los abortos que has tenido en los años que llevas diciendo creerme. Todos los abortos espirituales. Y me pides otro milagro, ¿para qué? Para meterlo en una matriz, en un óvulo que no tiene fe. Para recibir lo imposible, yo tengo que tener fe. Dios te está hablando acá de fe. Y si es necesario, cámbialo. Cambia el título. Y ponle algo de fe. Porque este es el fuerte de acá de esta prédica. Para recibir un imposible, yo tengo que tener fe. Para obtener un milagro, tengo que tener fe. Puede ser la clave de lo imposible para darles un milagro, la fe. Cuando me tiene la mano para ayudarle a Dios a abortar, hace abortar. Correcto. ¿Qué hago? Juanca. Listo. Tiene 5 minutos. Sí. Pero es que es necesario que con eso salimos todos ya con nuestra prédica. Dios, yo sé que les va a hablar a cada uno de ustedes y la van a arreglar mucho mejor. ¿Listo? Listo, Juanca. Pues quiero, pues temático, escogí tema la salvación y el título, ¿se pierde la salvación? Como pregunta. Listo. Bueno, una pregunta. Esta es una pregunta que quizás
he dicho muchas veces, pero atañe mucho para esta reunión. ¿Todos sabemos qué es la salvación que nos regala nuestro Dios o no lo sabemos? La salvación que nos regala Dios para otras personas que están aquí, que no han tenido la oportunidad de recibirla o de conocerla, aunque yo sé que todos aquí, por lo que los conozco, han recibido la salvación, es esa entrega de Dios reflejada a través de lo más preciado para Él, que es su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien se derramó en su amor en forma hecha líquida por su sangre preciosa en una cruz, para todo aquel que crea en ese sacrificio pueda tener la vida eterna, pueda ser salvado de la muerte eterna solamente por su misericordia. Ahora el tema al cual pues nos reúnen esta noche es saber si tú tienes la certeza de tu salvación. Vuelvo y te pregunto, ¿crees que la salvación que Dios te dio a ti se puede perder? Quiero iniciar colocando un ejemplo. Si de pronto alguno de los que está aquí se pelea con su hijo, con su hija, se pelea con su esposo, con su esposa, y quizás dice cosas horribles, groserías inclusive llega a manotear, a golpear y a decir cosas que hieren, que lastiman, no solamente el corazón de esa persona, sino el corazón de Dios. Y sales con una furia incontrolable de tu casa. Imagínate esto, cruzas tú la calle de la avenida y viene un automóvil a toda velocidad y tu mismo enceguecimiento por la rabia que tienes te mata en ese momento. ¿Para dónde te vas tú? ¿Para el cielo o para el infierno? Respóndete tú mismo. ¿Te vas para el cielo o te vas para el infierno? Lamentablemente, en un estudio pues teológico, el 80% de las personas creyentes creen que su salvación se pierde o se puede perder fácilmente. Es por esto que queremos entrar en materia y andar ahora en este maravilloso mensaje que Dios nos trae en esta noche. Para esto yo les quiero pedir un favor muy grande, y es que abran sus Biblias en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Voy a leer, en este caso, a favor de todos ustedes. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Una segunda pregunta. ¿Por cuántos pecados, mis hermanos, murió Cristo en la cruz por ti? Por todos. Esto incluye tus pecados pasados, los presentes y los futuros. No sé si esto ahora te responda a la primera pregunta. Lo que Dios te quiere decir en este momento es que desde que tú recibiste a Cristo en su corazón, fue un regalo que Él te quiso dar por gracia y no por obras, por lo bonito o no bonito que te puedas comportar, sino que Él te quiso dar este regalo a ti porque a Él le plació de su corazón dártelo. Y Él pagó por ti y por mí esos pecados que tú ya cometiste antes, los que estás cometiendo y los que has de cometer. Es por esto que cuando pasó el suceso del vehículo, ya esos pecados, inclusive esos, también habían sido perdonados en el tiempo de Dios, que es diferente a nuestro tiempo. ¿Amén? Bueno, somos salvos por gracia. Eso debe quedar claro. Pero lamentablemente, quiero decirles que hay muchas religiones y sectas que quieren sumarle algo a la gracia de Dios. Vamos a tener, por ejemplo, el tema de los católicos, del catolicismo, con todo el perdón y el permiso de las personas, amigas que nos acompañan católicos aquí. Pero el católico normalmente, aparte de la gracia de la sangre de Cristo, necesita, ¿qué cosa adicional? La catequesis para ser salvo. Siempre va a haber algo adicional para la salvación. Testigos de Jehová que necesitan, por ejemplo, la gracia más los libros de la atalaya. Porque la gracia de pronto no les parece suficiente. Para los mormones, ¿qué necesitan? La gracia más el libro del mormón. ¿Qué es el libro del mormón? Una versión corriente de la versión King James de la Biblia. Pero necesitan sumarle algo adicional a la gracia. Y lamentablemente, mis hermanos, en el pueblo cristiano estamos viendo que es la salvación más las buenas obras. Sí, Señor, las buenas obras.
que también te portas, que tantas iglesias haces, que tantas misiones haces, y eso lo sumamos y como que tratamos de sopesar lamentablemente en nuestra mente de que Jesucristo necesita ayuda para darnos la salvación a nosotros, algo aparte de su sangre. Y yo quiero que tengamos en cuenta lo siguiente: lamentablemente cuando estamos diciendo esto, estamos pasando por encima de la sangre de Cristo y estamos diciendo que la sangre de Cristo no es suficiente para ser salvos, sino que necesitamos algo más, mis hermanos, que necesitamos algo adicional. Cuando Dios es amor, cuando Dios ya derramó su amor por nosotros, y Él dice: yo soy más que suficiente porque yo fui puro y vine a dar mi vida por ti, pagué los pecados que tú cometiste, yo los pagué en una cruz por ti. Entonces, ¿qué es las buenas obras a las cuales muchos de nosotros los cristianos nos queremos referir? Es el resultado de que nosotros verdaderamente ya nacimos de nuevo y que ya somos unas personas que hemos recibido ese regalo de la salvación. Bueno, la Biblia realmente ¿qué dice? Que es gracia y fe. Una pregunta: si la salvación se pierde, ¿cuál de todos los pecados que cometemos es la que hace perder nuestra salvación? Cuando si vamos a la Biblia, si todos quieren acompañarme rápidamente, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice claramente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, que somos limpios de absolutamente todos los pecados, ¿sí? Yo no hice absolutamente nada para recibir la salvación, ni hay nada que yo pueda hacer para recibir la salvación. La salvación es netamente porque Él nos lo quiere dar como un regalo. Juanca, 10 minutos. Listo. Listo, Juanquita. Listo. Sé que este es un tema Sí. que es muy complejo, es decir, es muy extenso, abarca mucho. ¿Cómo lo puedes resumir, Juanca? Aquí primero, ¿se pierde la salvación? Perfecto. Me da miedo, ¿verdad? ¿La puedo perder o no? ¿Cierto? ¿La puedo perder o no la puedo perder? Me queda poco, eso sí, pero bueno, Listo. ahí la puedo ir a cortar. ¿La puedo perder o no la puedo perder? ¿Cierto? Entonces, me parece chévere el título porque lo deja uno como pensando, ¿cierto? A nosotros que conocemos el tema, a nosotros, ¿de acuerdo? Una persona que no sabe ni siquiera que hay salvación. Exacto, si yo no tengo el conocimiento que es la salvación, a mí no me va a interesar si la pierdo o qué, porque si no sé qué es. Listo, arrancando de ahí, del título. La introducción, Juanca hace una antesala de la introducción, hace un corto como entradita y después hace la introducción como tal. Entonces no se puede hacer, por eso se extiende un poquito más. No podemos hacer antesala de lo que vamos a decir después, sino ir directamente a la introducción. Sea hablado, sea en videobeam, sea un video, sea lo que sea, una ilustración, pero ir directo. Porque si yo me pongo a darle rodeos a lo que voy a hablar antes de hacerlo concreto, se me va mucho tiempo. ¿Listo? Juanca hizo una antesala pequeña, pero ahí se le fueron como 2 minutos. Antes de entrar a lo que era la introducción, que es la forma de pregunta, cuando él hizo la pregunta, ¿cierto? El cuerpo del mensaje, se lo voy a dejar aquí, Juanca, porque pues realmente le puede tomar la foto. Listo. El cuerpo del mensaje, entonces la cita bíblica está bien, pero es importante, Juanca, antes de entrar al tema de los mormones, de esto, porque la gente de pronto se enreda porque estamos hablando de religiones, de pronto hay una persona que solamente cree que existe el catolicismo y ya, ¿sí? Entonces, a mí me interesa, como predicador, que la gente sepa qué es gracia, porque yo estoy hablando de gracia, pero para mí gracia puede ser como dar las gracias, ser agradecido, si no entiendo el tema. Gracia puede ser algo especial que yo tenga, sea como ser agraciado, y resulta que gracia es otra cosa en el término religioso, en el término de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces es importante que su merced defina qué es gracia, qué es salvación y qué son obras, porque esta cita de Efesios dice todo eso. Entonces es necesario que el significado de gracia, de salvación y de obras. ¿Qué es cada cosa? Entonces cuando su merced define qué es eso, entonces ya se vuelve más concreta la predicación. No se va tanto por los aires, porque fíjese que ahí su merced no dijo que era gracia, no habla de qué es salvación, porque esta prédica, este tema, se lo está dando a solo cristianos.
Pero si en el público hay personas que no son cristianas, no van a entender nada. Y recuerden que la prédica tiene que entenderla desde un niño de 5 años hasta un anciano de 90. Y si escucha a un niño de 5 años esto, no lo va a entender. Porque hay terminología de gracia, salvación, obras. Entonces, cuando su merced explica eso, el título, la introducción, el cuerpo, la cita bíblica, y ahí vamos a explicar qué es gracia, ¿cierto? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la salvación? Primero explica qué es la salvación, ¿sí? Entonces ya le explica a la gente qué es la salvación, porque tú no puedes saber de pronto qué es la salvación y no podemos hablar de algo que ni siquiera de pronto tienes el conocimiento. Entonces la salvación es esto. Esta prédica es más que todo como evangelística, porque vamos a traer gente y para que haya claridad si realmente estoy en lo que estoy o estoy tembleque y por eso se supone que la pierdo. Entonces, cuando yo hablo y queda claro qué es la salvación, qué es la gracia y qué son obras, ahí doy ejemplos pequeñitos. Ya ahora sí hablo porque soy concreto y digo, claro, también, porque dice que la fe sin obras. La gracia y la fe. Dice la fe y la fe sin obras, ¿sí? Y la fe de obras, que a veces la gente cree que solamente por obras somos salvos. Aquí habla en Efesios eso, ¿cierto? Que creen que por las obras es salvo y no. Entonces, habla y explica esta parte bien concreta, bien concisa y poquito. Y después, entonces ya va a decir, ¿cómo yo recibo la salvación? Porque a mí me interesa saber es ¿Qué pasó? Exacto, acá dice, se pierde la salvación, pero yo tengo primero que saber cómo la recibo. Porque si yo ni siquiera sé cómo la recibo, no me va a interesar cómo la pierdo. Entonces, tengo que ser específico, ¿cómo recibo? Entonces, ¿cómo recibes? Ya conociendo qué es la salvación y eso, ¿cómo vamos a recibir la salvación? Entonces, la salvación se recibe por esto, esto y esto y esto, cuando tú haces esto y esto y esto. Entonces, si tú estás seguro de que has hecho esto, ahora viene la pregunta y la agarras con el título. ¿Cómo pierdo la salvación? Si tú de verdad has recibido a Cristo, haces esto y ya mete el pedacito del último que dijo su merced. Si yo pierdo la salvación, entonces la sangre de Cristo no fue suficiente para perdonar todos mis pecados. Entonces ya ahí se mete en esta parte, ya ahí sí, o sea, se supone que la pierdo, pero si yo no la he recibido nunca, pues la voy a perder porque no la he recibido. Pero si yo la he recibido netamente, no la puedo perder. Tengo fallas, errores, pero es que el sacrificio de Jesús me hace salvo o no me hace salvo. ¿De quién depende? ¿De la sangre de Cristo? No, depende de mí, que yo la haya recibido realmente. Entonces ya llega eso. Y ya ahora sí, ahí llevo yo a la gente a una oración de fe genuina. Si tú has creído que pierdes la salvación porque pecaste, porque hiciste esto, es porque realmente no tienes la seguridad de que Cristo te perdonó y está en tu corazón. Vamos a repetir, exacto. O porque la has descuidado. No puedes descuidarla. Si estás en ese lado de que la cuido o no la cuido, tienes que cuidarla porque es un regalo grande. Entonces lo llevas a eso y entonces ahí sí, ya se hace la oración de fe, que la persona realmente acepte a Cristo en su corazón, se concientice de que tiene la salvación y que no la puede descuidar, sino que se apersone eso y hace la conclusión con una meditación bien bonita. ¿Listo, Juanca? Y así queda más resumido, porque si no queda tenaz. Queda loco. Exacto, chicos. Entonces, ya quedó ahí. Chicos, perdonen la demora, pero era necesario que todos tuviesen